Señor presidente, señor gobernador, funcionarios, estimados colegas, buenas tardes. Antes que nada, presidente, consultarle puntualmente en materia de la pospandemia, la nueva normalidad que se nos viene, qué medidas económicas tiene previstas para las economías regionales, principalmente la del NOA, y por otra parte, en materia de circulación de ciudadanos y de transporte de pasajeros dentro del territorio nacional, qué factores tienen que darse para que a partir del 28 de junio pueda o no habilitarse eso. Y por último, ¿cómo ve las medidas que han tomado países como Italia, que por ejemplo no permiten el ingreso de ciudadanos provenientes de Brasil o de Estados Unidos? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Nosotros, en principio, tenemos cerrada la frontera para extranjeros. O sea, nadie que venga, que no sea argentino, puede venir a la Argentina en este momento. ¿Ahí me escuchan mejor? Nosotros tenemos una situación con la pandemia muy focalizada en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Allí hoy en día está el 97% de los casos. Allí es donde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos. Yo ya he dicho que veo con preocupación lo que está pasando en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, porque me da la impresión que ha habido cierto relajamiento a partir de que los casos eran relativamente acotados y cierta confusión también de creer que los casos solo afectan a los barrios populares. Y en verdad, los casos de contagios que nosotros estamos viendo no ocurren en todos los barrios de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Y ese relajamiento es una complicación, porque es necesario entender de una vez por todas que el virus nos está esperando y que en verdad nosotros vamos a buscar el virus. Y que cuando nosotros salimos a la calle, circulamos y nos cruzamos o nos acercamos a otro, el riesgo de contagio es muy, pero muy alto. Y yo en la última conferencia que dimos con Horacio y con Axel, traté de demostrarles lo que había pasado en los 15 días previos. O sea, 15 días antes de la última conferencia, la Argentina era un país en blanco, con unos focos concentrados en ese momento en Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, el AMBA, lo que se llama el área metropolitana de Buenos Aires, en Resistencia, en Córdoba y en menor medida Río Negro. Y 15 días después estaba todo el país salpicado de manchas. Y eso era producto de mucha gente que viajó a Buenos Aires, a veces por trabajo, a veces no, y volvió llevándose el virus. Entonces, es necesario entender que el problema no está superado y que el riesgo existe y que tenemos que acotar en la medida de lo posible cualquier tipo de encuentro y cualquier tipo de salida. Y que la velocidad de contagio es asombrosa. Miren ustedes lo que pasó en el caso de Necochea. Una persona viaja a Buenos Aires, vuelve, contagia a su familia, su hijo va a una fiesta y termina contagiando a todos. Se estaba celebrando un baby shower y la realidad es que hasta el recién nacido nació infectado. Entonces, yo lo que pido es mucha responsabilidad en todos. Y en el área metropolitana de Buenos Aires, recién le pedí a Axel antes de salir que trate de hablar con Horacio para ver si no tenemos que revisar un poco lo que está pasando, porque el incremento de casos es muy grande y en verdad nos tiene que llamar a la atención, nos tiene que preocupar. Y tal vez tengamos que revisar lo que hemos hecho, porque vuelvo a repetir, estamos frente a un virus que no podemos prevenir, que no tiene medicación de cura y que la velocidad de contagio es altísima. Esto que estoy planteando en la ciudad de Buenos Aires no es exactamente lo mismo que pasa en el interior del país. En el interior del país el tema está mucho más acotado, la circulación propia del virus, la circulación local prácticamente no existe en el interior del país, pero eso no quiere decir que está todo resuelto. Entonces, seguir trabajando con mucha responsabilidad, seguir trabajando respetando las condiciones que los protocolos exigen y así vamos a ir poco a poco superando el trance, que insisto, no está superado. Francisco Campo, de Radio La Red.
Buenas tardes, presidente. Soy de los más jóvenes que está acá, estudiante universitario, y por eso también le transmito a usted la pregunta. Como profesor universitario y con conocimiento de los jóvenes, le pregunto si con su gabinete está trabajando con algún protocolo para que puedan volver las clases en la universidad y para que se puedan garantizar el derecho de los estudiantes a rendir los exámenes finales. Muchas gracias. Yo he dado clases, el miércoles di clases en la facultad. Las clases están volviendo de manera virtual. Ahí hay que cuidar muchas cosas, ¿no? Hay muchos profesores en las universidades que están en la edad de riesgo y por lo tanto hay que ser cuidadosos. Pero las clases en la universidad están volviendo y yo mismo, insisto, di clases antes de ayer. Y me parece que es el modo al que tenemos que acostumbrarnos hoy en día. Yo le decía a mis alumnos que tenía una gran preocupación por el cuatrimestre porque es una materia cuatrimestral la que yo doy y me preocupaba que perdieran el cuatrimestre. Y bueno, gracias a Dios la universidad agilizó, y la Facultad de Derecho puntualmente, agilizó las cosas para que se puedan retomar las clases y bueno, ya veremos cómo se rinden los exámenes, pero yo creo que eso poco a poco se va a ir resolviendo. Y obviamente que es tarea que tenemos que atender, no solamente las clases de las universidades, sino también las clases de los colegios secundarios y primarios, que eso es un poco más complejo. Pero estamos analizando algunos protocolos de algunas provincias para ver si, por ejemplo, las escuelas rurales pueden volver, porque ahí prácticamente el riesgo es mínimo. Y con mucho cuidado, por ahí podemos ir volviendo de a poco. Andrés Montivero, corresponsal CNN Radio. Buenas tardes, señor presidente. La pregunta, ¿cuáles son las áreas de desarrollo que usted ve en La Rioja a nivel productivo? ¿Las áreas de desarrollo a nivel productivo y económico que usted ve en la provincia y cómo la nación puede ayudar a que esto se desarrolle? Claro está. Muchas gracias, señor presidente. No, bueno, la provincia de La Rioja siempre ha desarrollado un polo industrial donde lo textil tuvo un lugar de privilegio, pero también la industria alimenticia, también en indumentaria. Yo me acuerdo de las fábricas de zapatillas que existían y que existen acá todavía en La Rioja. Nosotros vamos a ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance para que la inversión siga ocurriendo en La Rioja y en todo el norte argentino. Yo despotrico mucho con ese país, que es un país central y un país periférico. No puede haber una Argentina central y una Argentina periférica al norte y al sur. Tiene que haber una Argentina integrada. Y el norte ha sido particularmente maltratado durante muchos años. Hubo algunos años donde le prestamos atención y después volvió al olvido. Nosotros tenemos que ayudar al crecimiento de La Rioja. El crecimiento también es el crecimiento de la infraestructura. Hoy anunciamos un montón de obras, entre otras, el gobernador se quejaba porque decía que no tenía más tiempo de ir a visitarla, pero me tuvo 1 hora y media hablando en mi despacho de esa obra, la obra que une Chilecito con La Rioja y cruza 2 túneles en la montaña, y que es una obra muy importante para la infraestructura y el desarrollo de La Rioja. Y nosotros tenemos que ir ayudando en todas esas cosas. Nosotros vemos muchas oportunidades. La Rioja tiene la posibilidad de desarrollarse en vitivinicultura, tiene un formidable desarrollo con el olivo y con el aceite de oliva, y nosotros en todo lo que podamos ayudar a La Rioja la vamos a ayudar, como a todas las provincias del norte. Hay yo diría unas condiciones para La Rioja para desarrollar ese tipo de productos, pero también yo quisiera que desarrollen más industrias y que ayudemos a que se radiquen más industrias en La Rioja, como la hilandera de hoy, como la que produce zapatillas y bueno, y la que produce indumentarias. Nosotros tenemos que ver de qué modo apoyamos a La Rioja en eso. Y la vamos a ayudar en todo lo que se pueda. Yair Albarracín, Radio Ciudad. Por cuestiones de tiempo es la última pregunta. Presidente, bienvenido a La Rioja. Muchas gracias. Desde el sector industrial en nuestra provincia entiendo que se va a solicitar o hay una intención de buscar una especie de política fiscal diferenciada, no solamente para La Rioja, sino también para la región. La consulta es qué tan viable o factible ve esta posibilidad. Yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes que producir en el norte es más complejo y que por lo tanto tenemos que ver qué mecanismos hay
para favorecer el acceso de inversiones al norte argentino, al NOA y al NEA, ¿no? Y hace un rato hablé con un representante de la Unión Industrial del NOA para la semana que viene tener una teleconferencia con representantes de la UIA del norte argentino y analizar una propuesta que me han dejado. Sé que una de las propuestas es un tratamiento diferencial en materia impositiva. Todo eso debe reverse, porque hace a generar condiciones de igualdad para el desarrollo. También hay que cuidar que tenemos una situación fiscal delicada, producto de la pandemia. Pero voy a escucharlo con mucha atención porque yo soy consciente que para desarrollar el norte argentino hay que generar condiciones que impulsen a los empresarios a invertir en esta zona. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a todos. Gracias.